Hay una palabra que puede cambiar tu vida entera. Una sola. No es una frase larga, no es un ritual complicado, no es algo que necesites estudiar durante años. Es una palabra que ya conoces, que ya has pronunciado miles de veces, pero que nunca has usado de la manera correcta. Y precisamente por eso, su poder ha permanecido dormido dentro de ti todo este tiempo. Hoy vas a descubrir cuál es esa palabra. Pero antes, necesito advertirte algo muy serio. Cuando la descubras, no la compartas con nadie. No le cuentes a tu familia lo que estás haciendo, no se lo digas a tus amigos, no lo publiques en ninguna parte. Esta palabra solo funciona cuando se guarda en secreto, entre tú y el universo. Y en unos minutos vas a entender exactamente por qué. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen atraer bendiciones constantemente, mientras otras luchan toda la vida sin ver resultados? La diferencia no está en la suerte, está en cómo usan las palabras. La mayoría de las personas desperdicia el poder de su boca hablando demasiado. Se quejan de todo, anuncian sus deseos al mundo entero, cuentan sus planes antes de tiempo y después se preguntan por qué nada se cumple. Sin saberlo, están regalando su energía. Están abriendo las manos y dejando escapar aquello que debían proteger. Tú no vas a cometer ese error, porque en este video vas a aprender 3 cosas. ¿Cuál es la palabra que bendice tu vida entera? ¿Por qué debe mantenerse en absoluto silencio? ¿Y cómo usarla correctamente cada día para que su efecto se multiplique en tu prosperidad, en tu paz interior y en cada área de tu existencia? Quédate hasta el final, porque esta revelación solo tiene sentido con el contexto completo. Si escuchas solo la mitad, tendrás solo la mitad del poder. Y créeme, lo que viene al final es lo que hace que todo funcione de verdad. Respira profundo, abre tu mente y prepárate, porque tu relación con las palabras está a punto de cambiar para siempre. Antes de comenzar, suscríbete al canal y si estás listo para recibir esta bendición y transformar tu vida entera con el poder de una sola palabra, escribe en los comentarios: yo recibo la bendición. Todo comienza con una verdad que muy pocas personas comprenden de verdad. Cada palabra que sale de tu boca es un decreto. No es un simple sonido que se pierde en el aire. Es una orden que le das a tu mente, a tu cuerpo y a la vida misma. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. El universo no distingue entre lo que dices por costumbre y lo que dices con intención. Para él, todo cuenta. Todo se registra. Todo se cumple. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces al día dices frases como «esto es muy difícil», «yo no tengo suerte», «el dinero nunca me alcanza» o «siempre me pasa lo mismo»? Cada una de esas frases parece inofensiva. Parece un simple desahogo, pero en realidad, cada una es una semilla que estás plantando en el terreno de tu vida. Y las semillas no preguntan si las plantaste a propósito o por descuido. Simplemente crecen. La vida de una persona es el retrato fiel de su vocabulario diario. Si escuchas hablar a alguien durante una semana, puedes saber con bastante precisión cómo es su realidad. Quien habla de escasez, vive en escasez. Quien habla de problemas, encuentra problemas en cada esquina. Quien habla de gratitud y de posibilidades, ve puertas abriéndose donde otros solo ven muros. Esto no es magia ni casualidad. Es una ley tan real como la gravedad. La palabra moldea la vibración, y la vibración moldea la experiencia. Los antiguos ya lo sabían. Por eso, en casi todas las tradiciones del mundo, la creación comienza con una palabra. Primero fue el verbo, y después vino todo lo demás. Ese conocimiento no era poesía. Era una instrucción práctica que la humanidad olvidó. Hablas y creas. Cada día, con cada frase, estás escribiendo el guión de tu propia historia, aunque no te des cuenta. Ahora bien, si una palabra dicha por descuido tiene tanto poder para construir o destruir, ¿te imaginas lo que puede hacer una palabra elegida con plena conciencia, pronunciada con intención y protegida como un tesoro? Ahí es donde comienza el verdadero secreto de este video.
porque no se trata solamente de vigilar lo que dices. Se trata de descubrir que existe una palabra específica, una entre todas, que funciona como una llave maestra. Y esa llave abre mucho más de lo que crees. Pero antes de revelártela, necesitas entender por qué el silencio es la parte más importante de todo esto. Aquí llegamos al corazón de la advertencia que te hice al principio. No la compartas con nadie. Y esto no es un capricho ni un misterio para llamar tu atención. Es una ley energética que las personas sabias han respetado durante siglos. Cuando tú compartes una intención con otra persona, algo invisible sucede en ese instante. La energía de esa persona se mezcla con la tuya. Sus dudas se mezclan con tu fe. Sus miedos se mezclan con tu esperanza. Y en algunos casos, su envidia, aunque sea silenciosa y disimulada, se mezcla con tu deseo. Tú no puedes controlar lo que pasa en el interior de los demás. Puedes controlar solamente una cosa: cuánto acceso les das a lo que estás construyendo. ¿Alguna vez te ha pasado que contaste un plan con mucha ilusión y después de contarlo sentiste como si algo se hubiera desinflado por dentro? Esa sensación no es tu imaginación. Cuando anuncias algo antes de tiempo, tu mente recibe una pequeña recompensa, como si ya lo hubieras logrado. Y esa recompensa anticipada le roba fuerza a la acción. Además, quedas expuesto a las opiniones ajenas. Eso no va a funcionar. Ten cuidado. Yo conocí a alguien que lo intentó y fracasó. Cada comentario de ese tipo es una gota de veneno en el agua pura de tu intención. El silencio funciona exactamente al revés. El silencio es como una olla a presión. Mientras permanece cerrada, la fuerza se acumula, se concentra, se intensifica. Una intención guardada en secreto no se dispersa, madura en la oscuridad, como madura una semilla debajo de la tierra. Nadie ve la semilla mientras crece. Nadie la aplaude, nadie la critica, nadie la toca. Y precisamente por eso, un día rompe el suelo con una fuerza que nadie puede detener. Lo mismo ocurre con la palabra que vas a aprender hoy. Dicha en secreto, repetida en tu interior, protegida de los ojos y los oídos del mundo, esa palabra se convierte en un recipiente cerrado donde la energía se multiplica día tras día. Compartida, se convierte en agua derramada. Sigue siendo agua, pero ya no puedes beberla. Por eso, los grandes maestros espirituales trabajaban en silencio. Por eso las personas verdaderamente prósperas rara vez anuncian sus movimientos antes de concretarlos. Ellos entendieron que hablar de menos es recibir de más. Y ahora que comprendes el poder de la palabra y el poder del secreto, ha llegado el momento que estabas esperando. El momento de la revelación. ¿Estás preparado para conocer la palabra que puede bendecir tu vida entera? La palabra es gracias. Sé lo que estás pensando en este momento. Quizás sentiste una pequeña decepción. Quizás pensaste, ¿gracias? ¿Eso es todo? Yo digo gracias todos los días y mi vida sigue igual. Y tienes razón, la dices todos los días, pero te aseguro que nunca la has dicho de la manera que vas a aprender ahora. Porque existe un abismo entre el gracias que conoces y el gracias que bendice una vida entera. El gracias que conoces es social, es automático. Alguien te abre la puerta y dices gracias. Alguien te entrega el cambio y dices gracias. Es una palabra vacía de sentimiento, un reflejo de buena educación que sale de la boca sin pasar por el corazón. Ese gracias no tiene ningún poder creador, porque no lleva carga emocional ni intención. Es como una carta sin destinatario. Se envía, pero no llega a ninguna parte. El gracias que transforma es completamente distinto. Es la gratitud anticipada. Es agradecer por lo que todavía no ha llegado, como si ya fuera una realidad. Es despertar por la mañana y decir en tu interior, gracias por la abundancia que ya está en camino. Gracias por la paz que llena mi hogar. Gracias por las puertas que se están abriendo para mí en este momento. ¿Notas la diferencia? No estás pidiendo, no estás rogando, no estás esperando. Estás agradeciendo desde la certeza
y la certeza es el idioma que la vida entiende mejor. ¿Por qué funciona esto? Porque cuando pides, estás afirmando que te falta algo. Toda petición lleva escondida una declaración de carencia. Pero cuando agradeces por adelantado, estás afirmando que ya lo tienes. Y tu mente profunda, esa parte de ti que no distingue entre lo real y lo intensamente sentido, comienza a trabajar para alinear tu vida con esa declaración. Tus decisiones cambian, tu postura cambia, tu manera de ver las oportunidades cambia. La gratitud anticipada no es un truco para engañar al universo. Es una manera de reprogramarte a ti mismo para vivir en la frecuencia de lo que deseas, en lugar de vivir en la frecuencia de lo que te falta. Y aquí regresa la regla de oro que aprendiste en el tópico anterior. Gracias debe ser secreto. Nadie debe saber que lo estás practicando. Cuando lo dices en tu interior, en silencio, esa gratitud se concentra y trabaja solo para ti. No hay opiniones que la contaminen, no hay burlas que la debiliten, no hay dudas ajenas que la diluyan. Una palabra, 7 letras, dicha en secreto, con sentimiento y con fe. Eso es todo lo que se interpone entre tu vida actual y una vida bendecida en todas sus áreas. Ahora bien, esta enseñanza no nace de la nada. Una de las mujeres más sabias del último siglo dedicó su vida a demostrar exactamente esto. Y lo que ella descubrió le da a esta práctica una profundidad que te va a sorprender. Louise Hay fue una de las maestras más influyentes en el mundo del desarrollo personal. Millones de personas en todos los continentes transformaron su manera de pensar gracias a sus enseñanzas. Y si hay una idea central en todo su trabajo, es esta. Cada pensamiento que piensas y cada palabra que dices es una afirmación. Todas, sin excepción. Detente un segundo en esa frase, porque es más profunda de lo que parece. La mayoría de las personas cree que las afirmaciones son solamente esas frases positivas que se repiten frente a un papel o una pantalla. Louise Hay enseñaba algo mucho más radical. No existe un momento del día en que no estés afirmando algo. Cuando te quejas, estás afirmando. Cuando criticas, estás afirmando. Cuando te dices a ti mismo, no puedo, estás afirmando. La pregunta nunca es si usas afirmaciones o no. La pregunta es, ¿qué estás afirmando desde que despiertas hasta que te duermes? Y aquí viene la conexión directa con la palabra secreta. Louise Hay descubrió, a través de décadas de trabajo con miles de personas, que la repetición interior tiene un poder especial. Las declaraciones que haces hacia afuera, en voz alta y delante de otros, pasan primero por el filtro del juicio, el tuyo y el de los demás. Te preocupas por cómo suenas, por lo que van a pensar, por si parece ridículo. Ese filtro debilita el mensaje, pero la repetición íntima, la que ocurre en el territorio privado de tu mente, entra directamente en la mente subconsciente sin resistencia. No hay testigos, no hay juicio, no hay vergüenza. Solo tú y la palabra. Ella comparaba la mente subconsciente con un jardín fértil que acepta cualquier semilla que plantes en él, sin discutir. Si plantas quejas, cosechas problemas. Si plantas gratitud, cosechas bendiciones. El jardín no opina, obedece. Por eso, cuando repites gracias en tu interior, con sentimiento verdadero, estás haciendo exactamente lo que Louise Hay recomendaba: sembrar de forma deliberada, en silencio, la realidad que quieres cosechar. Louise solía decir que la vida es muy simple. Lo que damos regresa a nosotros. Y el agradecimiento silencioso es la forma más pura de dar, porque no espera aplausos ni reconocimiento. Es un acto íntimo de fe que el universo recibe sin interferencias. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No necesitas cambiar tu vida primero para poder agradecer. Necesitas agradecer primero para que tu vida cambie. Ese es el orden correcto y es el orden que casi todo el mundo tiene invertido. Pero saber esto no es suficiente. Ahora necesitas aprender exactamente cómo pronunciar esta palabra para que funcione. Y de eso trata el siguiente paso. Llegamos a la parte práctica,
Y quiero que prestes mucha atención, porque aquí es donde la mayoría falla. Conocer la palabra no sirve de nada si no sabes usarla. Es como tener la llave correcta pero girarla hacia el lado equivocado. El método tiene 3 momentos sagrados en el día. El primero es al despertar. Antes de tomar el teléfono, antes de levantarte, antes de que el mundo entre en tu mente con sus ruidos y sus exigencias, di mentalmente gracias. 3 veces, despacio, sintiendo cada letra. En ese momento, tu mente está en un estado especial, a medio camino entre el sueño y la vigilia, y todo lo que siembras ahí penetra con una profundidad enorme. Estás marcando la frecuencia de tu día entero antes de que el día comience. El segundo momento es antes de dormir. Así como la primera palabra del día abre la puerta, la última palabra la cierra. Tu mente va a trabajar durante toda la noche con el último material que le entregues. Si te duermes repasando preocupaciones, tu noche procesa preocupación. Si te duermes diciendo gracias en tu interior, agradeciendo por adelantado lo que está por venir, tu mente pasa horas enteras trabajando a favor de esa gratitud. ¿Entiendes ahora por qué muchas personas despiertan cansadas y pesimistas? Se durmieron sembrando exactamente eso. El tercer momento es frente a cualquier situación del día, buena o difícil. Recibes una buena noticia. Gracias, en silencio. Enfrentas un problema. Gracias, en silencio, porque confías en que algo se está acomodando, aunque todavía no puedas verlo. Este tercer uso es el más desafiante y el más poderoso, porque entrena a tu mente para mantenerse en gratitud incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario. Ahora, el detalle que lo cambia todo, el sentimiento. Repetir gracias de forma mecánica, como quien recita una lista, no produce nada. La palabra es el vehículo, pero el sentimiento es el combustible. Cuando digas gracias, busca en tu memoria algo que realmente te haga sentir agradecido, aunque sea pequeño, un abrazo, un techo, un amanecer. Enciende primero esa emoción real y desde esa emoción pronuncia la palabra dirigida a lo que deseas. Así, la gratitud del pasado le presta su fuerza a la gratitud del futuro. Sobre el ritmo y la respiración, hazlo lento. Inhala profundo y al exhalar, di la palabra en tu interior, dejando que se extienda como una ola. Una respiración, una palabra, sin prisa. El estado ideal es de calma y certeza, no de ansiedad ni de súplica. Recuerda, no estás pidiendo un favor. Estás agradeciendo algo que ya consideras tuyo. Practica esto durante 21 días seguidos, en secreto absoluto, y observa lo que empieza a suceder a tu alrededor. Pero cuidado, existen errores silenciosos que pueden anular todo este trabajo sin que te des cuenta, y necesitas conocerlos ahora mismo. De nada sirve llenar un balde por arriba si tiene agujeros por abajo. Y estos son los agujeros que debes cerrar para que la bendición no se escape. El primer error es el más común: decir gracias por la mañana y quejarse por la tarde. La persona agradece con devoción durante 5 minutos y después pasa el resto del día diciendo que todo está caro, que la gente es insoportable, que la vida es injusta. ¿De qué sirve sembrar una flor si después le echas veneno cada hora? El universo no responde a la palabra aislada, responde a tu vibración dominante, a la frecuencia en la que pasas la mayor parte del tiempo. 5 minutos de gratitud no pueden contra 12 horas de queja. La práctica funciona cuando la gratitud gana territorio, día tras día, hasta volverse tu estado más frecuente. El segundo error es romper el secreto. Contar a los demás que estás haciendo esta práctica, explicar el método, presumir de los primeros resultados. Ya sabes lo que ocurre. La energía se dispersa, las opiniones ajenas contaminan tu certeza y el recipiente cerrado se convierte en agua derramada. Cuando alguien te pregunte por qué estás diferente, por qué te ves más tranquilo o por qué las cosas te empiezan a salir bien, simplemente sonríe. Tu sonrisa puede decir mucho sin revelar nada. El tercer error es agradecer con desconfianza. Es ese gracias que lleva escondido un
A ver si funciona. La duda disfrazada de práctica. Quien agradece esperando pruebas está afirmando, en el fondo, que no cree. Y esa incredulidad silenciosa es más fuerte que la palabra pronunciada. La gratitud anticipada exige un pequeño acto de valentía, agradecer sin garantías, con la misma naturalidad con la que agradeces algo que ya tienes en las manos. El cuarto error es la impaciencia. Practicar 3 días, no ver cambios espectaculares y abandonar diciendo que esto no sirve. ¿Acaso le exiges a una semilla que se convierta en árbol en una semana? Todo lo que crece de verdad crece primero donde no puedes verlo. Las raíces siempre son invisibles. Los primeros cambios suelen ser internos, más calma, mejor humor, decisiones más claras. Y esos cambios internos son justamente los que después atraen los cambios externos. Cierra estos 4 agujeros y tu balde comenzará a llenarse de una manera que te va a sorprender. Y hay un terreno donde esta palabra secreta obra verdaderos milagros. Tus relaciones con las personas, especialmente con las difíciles. Hasta ahora has aprendido a usar la palabra para bendecir tu propia vida. Pero existe un uso avanzado que muy pocos conocen: usarla en silencio frente a otras personas. Funciona así: cuando estés frente a alguien, quien sea, di mentalmente gracias por esa persona, sin que lo sepa, sin cambiar tu expresión, un agradecimiento invisible de tu interior hacia su existencia. Con las personas que amas, esto es fácil y multiplica la conexión. Pero el verdadero poder aparece cuando lo haces con las personas difíciles. Ese vecino conflictivo, ese compañero de trabajo que te provoca, ese familiar que siempre encuentra la manera de alterarte. ¿Por qué agradecer por alguien que te irrita? Porque el agradecimiento silencioso cambia la dinámica invisible de la relación. Toda relación tiene 2 niveles: el visible, hecho de palabras y gestos, y el invisible, hecho de la energía con la que te presentas ante el otro. Cuando llegas ante una persona difícil cargado de tensión y rechazo, ella lo percibe sin saber cómo y responde con más tensión. Es un círculo que se alimenta solo, pero cuando llegas con un gracias silencioso en tu interior, rompes ese círculo desde tu lado. Tu energía deja de alimentar el conflicto. Y con el tiempo, muchas de esas personas cambian su comportamiento contigo sin que hayas dicho una sola palabra en voz alta. Además, este agradecimiento funciona como una protección. Las palabras duras de los demás, sus críticas, su negatividad, encuentran menos espacio donde engancharse cuando tu interior está ocupado agradeciendo. Es como si la gratitud formara una capa alrededor de ti. Lo pesado resbala en lugar de penetrar. Prueba esto también con los lugares. Al entrar en tu casa, di gracias en silencio por ese espacio. Al llegar a tu trabajo, agradece mentalmente por ese lugar que sostiene tu sustento. Los ambientes también responden a la frecuencia que traes contigo, y una persona que entra agradeciendo transforma poco a poco la atmósfera de los espacios que frecuenta. Todo esto, recuérdalo siempre, en absoluto silencio. Nadie debe saber que lo haces. Ese es justamente el motivo por el que funciona. Y ahora quiero mostrarte la práctica que la propia Louise Hay consideraba la más poderosa de todas, una práctica que se hace a solas, frente a un espejo, y que va a llevar tu palabra secreta a otro nivel. De todas las técnicas que Louise Hay enseñó a lo largo de su vida, hubo una que ella defendió con más pasión que ninguna otra: el trabajo frente al espejo. Y cuando conozcas la razón, vas a entender por qué esta práctica encaja perfectamente con todo lo que has aprendido hoy. Louise descubrió algo incómodo pero cierto. La persona con la que peor hablamos en toda nuestra vida somos nosotros mismos. Frente al espejo, la mayoría de la gente solo ve defectos. Se critica, se juzga, se desaprueba. Y cada una de esas críticas, como ya sabes, es una afirmación que la mente profunda registra y obedece. Por eso ella insistía: si quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar primero la conversación que mantienes contigo mismo cuando te miras a los ojos.
Su práctica era directa: pararse frente al espejo, mirarse a los propios ojos y hablarse con amor. Ella decía que al principio resulta incómodo, incluso doloroso. Muchas personas no aguantan ni 10 segundos mirándose a los ojos con amabilidad. Y esa incomodidad es la prueba de cuánta autocrítica llevamos acumulada por dentro. Pero Luis afirmaba que el espejo era el camino más rápido para disolver esa autocrítica e instalar una creencia nueva, porque te obliga a entregarte el mensaje cara a cara, sin escapatoria. Ahora, la adaptación que une su método con tu palabra secreta. Cada mañana, después de despertar y de decir tus 3 gracias en la cama, ve al espejo. Mírate a los ojos. Sostén la mirada unos segundos y di mentalmente, dirigido a ti mismo, gracias. Gracias a ti que has resistido tanto. Gracias a ti que sigues intentándolo. Gracias a ti que estás aquí, dispuesto a cambiar. No lo digas en voz alta, dilo por dentro, mientras te sostienes la mirada. ¿Sabes lo que ocurre cuando haces esto durante semanas? La relación más importante de tu vida, la que tienes contigo mismo, comienza a sanar su tono. Dejas de ser tu peor crítico y te conviertes en tu mayor aliado. Y una persona que se agradece a sí misma cada mañana camina diferente, decide diferente, atrae diferente. Fíjate además en un detalle hermoso. Esta práctica solo puede hacerse a solas. Nadie se mira al espejo con esa intimidad delante de otros. El espejo exige soledad y la soledad garantiza el secreto. Es como si la propia técnica protegiera la regla de oro de este video. Lo que ocurre entre tú y tu reflejo no le pertenece a nadie más. Y cuando esta gratitud hacia ti mismo se une con la gratitud hacia la vida, sucede algo extraordinario. Sucede el punto de no retorno. Existe un momento, en el camino de quien practica con constancia, en el que todo cambia de naturaleza. Al principio, tú usas la palabra, la recuerdas, la repites, haces el esfuerzo consciente. Pero después de semanas de práctica fiel, ocurre el punto de giro. Dejas de usar la palabra y empiezas a vivir en ella. ¿Cómo se siente eso? Un día notas que agradeciste sin proponértelo. Que tu primera reacción ante una noticia, buena o mala, ya no fue la queja sino un gracias espontáneo que brotó solo. La gratitud dejó de ser una técnica y se convirtió en tu estado natural, en el clima permanente de tu mente. Ya no siembras la semilla, ahora vives dentro del árbol que creció. Y es exactamente ahí donde la bendición se expande a todas las áreas, tal como promete el título de este video. En la prosperidad, porque una mente agradecida detecta oportunidades que la mente quejosa ni siquiera ve pasar. En las relaciones, porque las personas sienten paz cerca de ti sin saber explicar por qué. En la paz interior, porque la gratitud y la angustia no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Y en esas pequeñas casualidades diarias que empiezan a multiplicarse, la llamada que llega en el momento justo, la puerta que se abre sin que la empujes, el encuentro que resuelve lo que llevabas meses cargando. Los demás notarán el cambio. Te preguntarán qué estás haciendo, qué ha pasado contigo, cuál es tu secreto. Y tú ya sabes la respuesta. Una sonrisa y nada más. Porque a esas alturas habrás comprendido que el silencio no era una regla arbitraria, sino el guardián de todo el proceso. Una palabra que empezó siendo un ejercicio de 3 repeticiones por la mañana termina convertida en la atmósfera de tu vida entera. ¿No es asombroso que algo tan grande quepa en algo tan pequeño? Así funcionan las verdaderas llaves. No impresionan por su tamaño, sino por lo que abren. Hoy recibiste algo que la mayoría de las personas pasa la vida entera sin descubrir. Aprendiste que cada palabra es un decreto, que el silencio multiplica la fuerza de toda intención y que existe una palabra, gracias, capaz de bendecir tu vida entera cuando se pronuncia con los 3 elementos correctos: intención, sentimiento y secreto. Intención, para que no sea automática. Sentimiento, para que tenga combustible. Y secreto, para que su energía no se derrame.
Recuerda la advertencia del título. No compartas con nadie lo que vas a empezar a practicar. No expliques, no anuncies, no presumas. Deja que los resultados hablen por ti. Cuando tu vida empiece a cambiar, y va a cambiar, tu transformación será la única prueba que el mundo necesita ver. Empieza hoy mismo. Esta noche, en el silencio de tu habitación, antes de dormir, di tu primer gracias consciente. Y mañana, al despertar, el segundo. Guarda este video y vuelve a él cada vez que sientas que la energía se debilita, porque escucharlo de nuevo reaviva la práctica. Y ahora, un pequeño pacto entre nosotros. Escribe en los comentarios solamente la palabra gracias. Nada más, sin explicaciones. Quien sabe, entiende. Dale me gusta a este video, suscríbete si aún no lo has hecho y compártelo con alguien que necesite esta bendición. Gracias. De corazón, nos vemos en el próximo video.